Entonces ya se puede ver la pantalla, ¿no? Está todo bien. Muy bien, entonces estamos en la parte introductoria de lo que es la administración. Hemos dicho que es un hecho ineludible, es una construcción y esta etapa de desarrollo intelectual que tenemos, seguramente, intuitivamente, nosotros empleamos la administración para muchos sucesos, ¿no? Entonces, está bien, de eso se trata, ¿no? Un minutito, ahorita vamos a continuar. Muy bien, vamos a continuar. Entonces vamos a describir ahora algunas características, ¿no? De cómo la ciencia de la administración, ¿no? La anterior vez esa discusión vimos si era ciencia o arte. Y evidentemente son los dos elementos, ¿no? Es ciencia y es arte. Muchas veces yo ponía de ejemplo lo que pasó con Max Fernández, por ejemplo, el papá de Johnny Fernández, ¿no? Líder de un partido político que era la UCS y que ahora creo que perdió la sigla su hijo, Johnny, para la alcaldía de Santa Cruz. Ah, sus detractores de Max decían que ni siquiera había acabado la escuela, pero había levantado un imperio, que era la Cervecería Boliviana Nacional. Entonces, este señor obviamente tenía ese olfato de negocio, ¿no? Entonces, no había tenido estudios sobre administración, pero levantó un imperio. Era dueño de la Cervecería Boliviana Nacional. Su hijo, Johnny, ha estudiado administración de empresas y, bueno, fíjense, perdió el control de la empresa, ¿no? De la Cervecería Boliviana Nacional. Entonces, bueno, son historias, ¿no? Que hay que analizarlas. Entonces, por eso yo digo también que el administrar es un arte, pero también es una ciencia, ¿no? Johnny debería haber tal vez mejorado o aumentado el patrimonio de la Cervecería Boliviana Nacional.
pero perdió el control accionario, tal vez tomó malas decisiones, pero no sabemos. Pero eso cuento como anécdota, ¿no? Entonces, nosotros siempre llevamos este contexto de administrar nuestro tiempo, por ejemplo, de administrar nuestras finanzas, de administrar nuestras tareas, ¿no? Administrar nuestras relaciones, ¿no? Entonces, algo inherente a la actividad del ser humano. Entonces, aquí vamos a ver algunas características que permiten a la administración resaltar su concepto científico, dice, ¿no? Primero, universalidad. Se aplica a todo organismo social, público o privado, e internamente en todos los niveles de responsabilidad. Entonces, hay administración educativa, administración académica, hay administración financiera en la universidad, por ejemplo, hay administración de la producción, administración de personal, ¿no? Recursos humanos. Entonces, casi en todos los contextos está lo que se llama la administración, ¿no? Entonces es importante analizar este tipo de eventos y de sucesos, ¿no? Es fundamental. Entonces, siempre estamos atravesados por la administración. Ahora, evidentemente, como habla de organización, ¿no? A todo organismo social, dice, público-privado, ahí tenemos que ver cuán dinámica es la administración, ¿no? A veces tenemos, o los trámites, por ejemplo, son parte de esta administración, ¿no? Los CITES, la correspondencia, cuando se solicita algún trámite, ¿no? A veces demoran demasiado tiempo, pero es por la excesiva burocracia. Ahí también nació la burocracia, ¿no? Que pasa un papel de uno a otro hasta resolverse, pudiendo haberse resuelto ya en la primera etapa, ¿no? Entonces, hay que saber diseñar la gestión y los procesos de gestión administrativa, ¿no? Eso es fundamental. Bueno, aquí nos dice que es cualquier organismo público o privado, ¿no? Ahí nace más o menos porque nos dicen que lo privado a veces es más eficiente que lo público, ¿no? Claro, es que en el privado su objetivo es generar lucro, en el público es brindar un servicio. Obvio, ambos deberían ser eficientes, ¿no? Pero lamentablemente en el público, en función del sistema democrático que tenemos que generar empleo para los miembros del partido político que ha ganado las elecciones, ¿no? Entonces ahí es donde se genera la burocracia. En cambio, el privado siempre va a utilizar el personal mínimo necesario porque su objetivo no es dar trabajo. El objetivo de cualquier empresa privada es obtener lucro y dividendo, entonces va a trabajar con su mínimo personal explotándolos al máximo, ¿no? Entonces, ahí es una falsa comparación entre lo público y lo privado, ¿no? Porque ambos eh, tienen fines distintos, ¿ya? Algo, por ejemplo, que refleja que no necesariamente es una buena comparación es el transporte, ¿no? En Cochabamba no tenemos, o sea, tenemos un solo transporte público de verdad, que es el tren metropolitano. Lo que circula en las calles de la ciudad, ya sean minis, ya sean micros, ya sean trufis, ya sean colectivos, hasta taxis, no es público, es transporte privado sindicalizado, ¿no? Entonces ahí podemos comparar la calidad del servicio, ¿no? El público, que es el tren metropolitano, tiene pues una altísima calidad comparada con el trufi, que para donde sea, recoge donde quiere, se detiene donde ellos quieren para que bajemos, no hay paradas, es una competencia en las calles, es atroz el transporte privado sindicalizado. En cambio, el tren siempre para en sus paradas, valga la redundancia, espera que todos estén sentados para arrancar. O sea, hay que comparar, ¿no? De todos modos, estamos viendo esa característica de universalidad, ¿no? Entonces hay que ver siempre el objeto de la empresa, ¿no? Y a veces, si es privado, también hay que equilibrar la búsqueda de ganancia con la excelencia en el servicio. Luego está la especificidad, al igual que todas las ciencias del conocimiento, además de ser universal, es específica de acuerdo con las necesidades de cada organismo, ¿no? Entonces, evidentemente, hay, bueno, uno logra tener experiencia administrando, ¿no?
Un administrador tiene todas las herramientas necesarias para administrar, la anterior vez eso les decía, creo, ¿no? Puede administrar una acería, una siderúrgica, una fábrica de vehículos, una importadora de repuestos, como también puede administrar un banco, ¿no? Puede administrar una fábrica de cosméticos, ¿no? Puede administrar, no sé, pero tiene esa capacidad, ¿no? Por eso decimos que es universal y también específica. Obviamente se va a especializar, ¿no? En un rubro, servicios, por ejemplo, ¿no? Ha administrado una fábrica de pastas, después está administrando una importadora de rodamientos y ahora administra una tienda de servicios, ¿no? Entonces, ahí está el proceso administrativo, ¿no? Y un administrador de empresas tiene todo el conocimiento suficiente para administrar el emprendimiento. La unidad temporal para el estudio académico, las fases o etapas de la práctica administrativa, esos son las partes del proceso administrativo, ¿no? Se analizan de manera específica, eso es lo que vamos a ir haciendo, nosotros vamos a ir construyendo, ¿no? Vamos a ir aprendiendo todas las fases del proceso administrativo, ¿no? Eso dice aquí, se analizan de manera específica, pero se aplican una y todas a la vez, ¿no? Claro, toda esa fase es el proceso administrativo, ¿no? Y son muchas actividades a la vez, eso nos dice. Es decir, y aquí están las fases, ¿no? Es decir, cuando planeamos, estamos también organizando, ¿no? Vamos a hacer un plan, digamos, para este feriado de Semana Santa y vamos a organizar actividad. Primero tenemos un plan, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Después vamos a organizar, ¿no? ¿Qué actividades hay que hacer? Después hay que dirigir esas actividades, ¿no? Hay que darse tiempo, eso es fundamental. Después hay que controlar que todo salga como estaba planeado, ¿no? Y aquí dice cuando dirigimos, es dirección, ¿no? Cuando planeamos, planificación, cuando organizamos, organización, y cuando controlamos, control, ¿no? Y así sucesivamente con las otras etapas. Y después viene la retroalimentación, ¿no? El feedback para volver a empezar. Siempre es bueno analizar la tarea que hemos administrado para poder medir sus resultados, ¿ya? Ya sea de manera objetiva, es decir, de manera cualitativa, hemos alcanzado el objetivo, o de forma cuantitativa, si hemos alcanzado la meta, ¿no? Entonces, siempre es importante reflexionar, evaluar, ¿no? Finalmente dice, los administradores son individuos con características comunes, tienen la capacidad de dirigir, tienen la capacidad de supervisar, de planear, de organizar las actividades de otros, ¿no? Y bueno, obviamente se especializan, ¿no? Seguramente va a haber un jefe de producción, un gerente de producción, generalmente así se van diferenciando las operaciones que se tienen que realizar en una determinada empresa, ¿no? En un determinado emprendimiento. Por ejemplo, en Ball, sociedad anónima que fabrica Coca-Cola, debe tener una gerencia general, o sea, un administrador de toda la planta o de toda la empresa a nivel nacional, no sabemos. Y debe estar dividido en gerencia de producción, que es fundamental, ¿no? Él se dedica exclusivamente a fabricar, a producir Coca-Cola, la gaseosa. Hay otra gerencia de ventas, también es fundamental, ¿no? Coca-Cola vive de las ventas del refresco, no de otra cosa. Entonces, de ellos su misión exclusivamente es organizar la venta del producto, ¿no? De la gerencia de producción es producir de la forma más eficiente y de la gerencia de ventas es vender el producto de forma eficiente también. Y también debe haber una gerencia, una administración, bueno, una gerencia administrativa y financiera, ¿no? En esta se engloba la contabilidad, ¿no? Y llevar los libros de ventas de toda la actividad productiva comercial que realiza Coca-Cola, ¿no? Entonces aquí debe haber contadores, debe haber expertos en impuestos, debe haber expertos en planillas de sueldos y salarios, de administración y manejo de personal, de prestaciones, de hacer los trámites ante el Ministerio de Trabajo, ante la Caja Nacional de Salud, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
Es así, ¿no? Ahí se van especializando. Pues aquí nos dice, ¿no? Dirigen y supervisan actividades de otros. Ostentan títulos, sí, ya vamos a ver, en función de la complejidad del emprendimiento, se va a necesitar más gente, ¿no? Supervisor, jefe de departamento, jefe de área, gerente, gerente de división, subgerente, ¿no? Y si hablamos en una sociedad anónima, va a haber un directorio y el directorio seguramente va a tener un presidente, va a tener un vicepresidente, va a haber un director general ejecutivo, ¿no? Y es así como se va configurando la, el personal del emprendimiento, ¿no? En función del tamaño que tiene. Cuanto más grande es, necesitamos más personal para administrar de la mejor manera posible. Por su parte, los operativos, dice, no son personal administrativo, claro, porque ahí arriba dice, dirigen y supervisan las actividades de otros, ¿no? En la administración. El otro es el personal operativo, laboran de manera directa sobre un trabajo, sobre una actividad o sobre una acción. Y además, algo importante, ¿no? No tienen responsabilidad para supervisar el trabajo de otros, ¿no? Es más o menos la base de la jerarquía en una institución, ¿no? Ahorita vamos a ver eso. Vamos a ver si puedo dibujar aquí. Ahí tenemos una línea. Aquí tenemos otra línea. Es jerárquica la administración. Oye, oye, no quiero mover. Quiero dibujar. Aquí me voy a venir. Ahí está. Ahí está. Esto quiero mover. Listo. Entonces ahí podemos ver, ¿no? Entonces aquí voy a tener otra línea. Esta vamos a copiar. Bueno, no me permite copiar. Debería tener que copiar, ¿no? Bueno, aquí vamos a hacer. Aquí vamos a dibujar. Y aquí una más. Bueno, esta me salió medio chueca. Ahí está. Entonces ahora vamos a jugar con estas líneas. Esta, por ejemplo, la voy a subir hasta el tope. Hasta ahí, yo creo. Esta otra va a ir hasta más arriba, tal vez. Lo que quiero mostrar es que se pueden subdividir, ¿no? Eso quiero mostrar. Y esta tal vez la puedo estirar un poco más. No, me estoy haciendo dibujar otra. Bueno, vamos a aprovechar eso. Ya está. Entonces aquí está el nivel operativo, ¿no? Aquí están las sugerencias, aquí debe estar el gerente y aquí debe estar el directorio, ¿no? Entonces esa es la jerarquía representativa. Medio feo están los gráficos, pero vamos a mejorar para la siguiente clase. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la administración? La teoría clásica de la administración nos dice que ahí está, más grande. La teoría clásica de la administración nació de la necesidad de encontrar lineamientos para administrar organizaciones complejas, dice, ¿no? Un emprendimiento pequeño, inicial, todavía nosotros podemos administrar, pero si va creciendo o empiezo a abrir sucursales, ya tengo que tener ayuda, ¿no? Y así abrió el camino a toda una escuela sobre la naturaleza de la alta gerencia, dice. Aquí tenemos un autor clásico de la administración moderna que es Henry Fayol. Fue el primero en sistematizar el comportamiento gerencial y vislumbró que todas las tareas deben estar planificadas, organizadas, ¿no? Aquí está. Estas son parte del proceso administrativo. Planificación, que es lo que hemos dicho hace rato, organización, eso no tiene que olvidar, dirección y control, ¿no? Ahí está.
desde los altos cargos administrativos. Para ello estableció 14 principios y dividió las operaciones industriales y comerciales, ¿no? Ambas son de producción, por si acaso, ¿no? Pero hay que diferenciar en industrial, que fabrica bienes y servicios, y comercial, ¿no? Que obviamente también lo industrial va a vender, pero lo comercial más que todo se refiere a esa acción de ser intermediario, ¿no? Un supermercado, por ejemplo, no produce los productos que vende. Simplemente es un intermediario entre la fábrica que produce y el consumidor final, ¿no? Entonces, a esa actividad se denomina servicio, ¿no? Y además, él dice gana por simplemente ser intermediario, ¿no? Porque a Industrias Venado, por ejemplo, que fabrica mayonesa, Zika, Zik, creo que es, no me acuerdo bien, ah, le compra mayonesas en cantidad, obviamente, a bajo precio, ¿no? Al mayoreo. Y al detalle vende al consumidor final a un precio más alto, ¿no? Entonces, y de esa actividad gana el ICE Norte, ¿no? Entonces dice, ha dividido sus operaciones industriales y comerciales en 6 grupos que se denominaron funciones básicas de la empresa, ¿no? También concluyó que la administración de una empresa requiere del ejercicio constante de ciertas responsabilidades directivas, ¿no? Aquí está otra vez repitiendo, planear, organizar, dirigir, controlar, ¿no? Esas son las etapas del proceso administrativo. Claro, hemos dicho nosotros aquí vamos a incorporar una más que es la retroalimentación, ¿no? La reflexión, hay que evaluar, todo ese proceso hay que evaluar y hay que volver a empezar. Entonces, constituyen la parte central de la administración, ¿no? Entonces, aquí, de forma resumida, nos dice que es planear, es qué se va a hacer. Incluye la definición de metas o también de objetivos, dependiendo si es algo cualitativo o es algo cuantitativo. Las metas generalmente son cuantitativas, ¿no? Y los objetivos son cualitativos. El objetivo de un deportista, por ejemplo, fondista, es ganar los 100 metros, ¿no? Entonces se entrena toda su vida, es lo que decía Usain Bolt, ¿no? Yo 4 años entreno para correr 8 segundos en la Olimpiada, ¿no? Es interesante, jóvenes. Imagínense 4 años de entrenamiento para que someterse a una sola prueba en las Olimpiadas cada 4 años y batir otra vez el récord de velocidad, ¿no? Entonces, su objetivo es ganar o ser el recordista mundial de los 100 metros, ¿no? Es su objetivo, ¿no? Va a la competencia y lo logra, entonces ha logrado la meta, ¿no? Es cuantitativa. Entonces, el planear es eso, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Incluye la definición de metas, de objetivos, también el establecimiento de estrategias, ¿no? Hay que saber cómo entrenar y desarrollo de planes para coordinar las actividades, ¿no? Entonces, es un hecho que se puede aplicar en cualquier tipo de actividad, ¿no? Hay que planear, por ejemplo. Hay que planear, por ejemplo. La estrategia, desarrollo de planes, ¿no? Hoy día, por ejemplo, seguramente Eduardo Villegas creo que se llama, ¿no? El director técnico de la selección de fútbol ha debido ya planificar la estrategia del partido para enfrentar a Irak, ¿no? Entonces, tiene una estrategia, pues, ¿no? Los equipos no son iguales. Ha debido estudiar a Surinam, seguramente estos días ha estudiado a Irak. Obviamente lo mismo debería ser el entrenador de Irak, ¿no? Los dos tienen su objetivo, ¿no? Ir al Mundial, Irak y Bolivia, ¿no? Entonces, hoy esta noche a las 12, una ya vamos a saber quién ha logrado la meta, ¿no? Después organizar cómo se va a hacer, ¿no? Es determinar las actividades a realizar, quiénes las llevarán a cabo, cómo deben agruparse, quién informa a quién y dónde se decide, ¿no?
Pues lo mismo sucede, el director tiene que organizar a su equipo, el director técnico, ¿no? Seguramente tiene una plantilla. Hay, en la jerga futbolera dicen equipo que gana no se cambia, no sabemos, ¿no? Depende con quién nos enfrentemos. Pero en fin, cada uno tiene su cábala también, ¿no? Pero estamos viendo que la administración es una ciencia, por lo tanto no debería haber intuiciones. Pero es organizar, ¿no? Es determinar las actividades para alcanzar ese objetivo o esa meta. Y además identificar quiénes son los responsables, ¿no? Quiénes son los que van a realizar esa tarea, cómo deben agruparse. Aquí también vamos a diferenciar entre grupo y equipo, ¿no? Hay una diferencia fundamental entre tener un grupo o tener un equipo, ¿no? Después, quién informa a quién, o sea, la comunicación que es fundamental, y después dónde se decidirá, ¿no? Dónde se harán esas cosas. Entonces, eso es fundamental, es importante eh, definir, ¿no? Después dice dirigir, supervisar, que se estén realizando las actividades conforme a lo planeado. Seguramente tiene un plan, el director técnico, ¿no? Una estrategia, y tiene que dirigir que eso se realice bien, ¿no? Incluye la motivación, fundamental, hay que motivar al equipo, al grupo, la conducción de los subordinados, la dirección, ¿no? La selección de los canales de comunicación más efectivos y además también resolver conflictos, ¿no? Trabajamos con personas y muchas veces las personas son conflictivas. Entonces tenemos que tener esa capacidad también de resolver esos conflictos, ¿no? Entonces, tiene que cumplirse el plan pues, del partido, ¿no? Yo como ejemplo ponía a Luis Enrique, el director técnico de el Paris Saint-Germain, ¿no? Que ha logrado ganar la última edición de la UEFA Champions League. Y él decía que controlaba, se dan cuenta, y está la dirección, pero el control. Voy a poder controlar todo si se va Mbappé, dijo, ¿no? Claro, Mbappé es un excelente jugador, pero no tiene noción de equipo, ¿no? O sea, tiene una falencia respecto a los otros. Es muy individualista, ¿no? Entonces, eso lo expresaba, es un buen ejemplo lo de Luis Enrique para hablar de dirección, ¿no? No podía controlarlo a Mbappé porque él en la cancha hacía lo que quería. En otras palabras, no obedecía la dirección del director técnico, ¿eh? Y obviamente los resultados no eran buenos, pero apenas se fue, Paris Saint-Germain se volvió una máquina. Y todos los otros jugadores maduros, obviamente, hasta el mosquito Mbappé, Dembélé, es, hacen equipo, ¿no? Todos saben lo que tienen que hacer dentro en la cancha y ninguno trata de sobresalir, ¿no? En cambio, en el Real Madrid ahora tiene ese problema, tiene que competir el Mbappé con el Vinicius, pues, y también con Arda Güler, que siempre está un poco en segunda línea, ¿no? Puede descollar ese muchacho, pero no lo hace. Hendrik más bien tomó una buena decisión, se fue a un equipo francés, creo, y ahí está brillando realmente como puede ser. Es que muchas veces eso pasa, ¿no? El que está pasando mal en el Real Madrid debe ser Vinicius, ¿no? Porque no encaja como equipo Mbappé. Entonces, ahí viene, ¿no? Lo que dice aquí controlar. Pero Luis Enrique ahora controla todo, ¿no? Eso dije, ahora voy a poder controlar todo. Es vigilar, monitorear, supervisar las actividades para asegurarse que se estén llevando a cabo conforme a cómo se planearon, ¿no? Cómo se diseñaron y además, eso hace también un director técnico, ¿no? Corregir cualquier desviación significativa, ¿no? Ellos tienen un objetivo esta noche, bueno, para nosotros noche, ¿no? Bueno, sí, también creo que es noche en Monterrey, ¿no? Entonces, eso decía Luis Enrique, no voy a poder controlar a todos y todo, ¿no? Y es así. Entonces, suponemos, yo creo que sí, el equipo debe estar bien y obviamente como bolivianos esperemos la victoria, ¿no? Ahora hay que ver cómo se ha planificado el equipo, cómo se conoce al otro equipo
y debe haber un plan para un objetivo ganar, ¿no? La meta es clasificar al mundial. Entonces vamos a ver qué pasará esta noche. Pues aquí están las etapas del proceso administrativo, ¿no? Todo esto hacemos para alcanzar el objetivo declarado en la organización, que es cualitativo, o alcanzar la meta, que es cuantitativa. Pues ahí está la planeación, dice, define las metas, los objetivos, establece las estrategias, desarrolla sus planes si es necesario para coordinar actividades. Luego la organización determina lo que se necesita hacer para que esa planeación se haga realidad, cómo se llevará a cabo y quién lo hará, ¿no? Eso también es importante y fundamental. Así que esos elementos hay que hacerlos. Ah, se organizan actividades para hacer que esa planeación se haga realidad, ¿no? Luego está la dirección, dirige y motiva a todas las personas involucradas y resuelve los conflictos. Dirección, tiene que haber un líder, debe haber un capitán, ¿no? Y el capitán obviamente está bajo las órdenes del director técnico y todos los demás jugadores también, ¿no? Entonces hay una jerarquía también. Y al final el control, ¿no? Vigila las actividades para asegurarse de que se realizan conforme a lo que se ha planeado, ¿no? Que no hay desviaciones. Eso es fundamental. Muy bien, aquí hay unos roles gerenciales de los gerentes, dice a finales de los 70 del pasado siglo, Henry Mintzberg realizó un estudio sobre las labores de 5 funcionarios ejecutivos, ¿no? Los administradores ejecutan, toman decisiones, por eso se llama ejecutivos. Notó que ellos se ocupaban de un gran número de actividades diversas, dice, sin patrones de atención fijos y de corta duración. Además, tenían poco tiempo para pensar en formas reflexivas porque sufrían constantes interrupciones. A partir de su estudio, concluyó que en general los administradores desempeñan 10 roles diferentes, pero relacionados entre sí, que constituyen categorías específicas de comportamiento, ¿no? Entonces, podríamos decir que son características de un gerente, ¿no? Roles interpersonales, incluyen actividades de figura, líder y enlace, ¿no? Sí, muchas veces una eminencia se contrata, ¿no? Para levantar una empresa, por ejemplo, ¿no? Alguien que tenga mucha experiencia, un liderazgo, un enlace. Además, no se olviden que el gerente es la parte visible del relacionamiento de cualquier empresa, ¿no? Si nosotros pensamos en Embol S.A., en este momento no sé quién será el gerente, pero esa persona representa a toda la empresa, ¿no? Entonces, eso hay que analizar. Después, los roles decisionales comprenden actividades de emprendedor, o sea, está tomando decisiones ahí, ¿no? Comprende actividades de emprendedor, manejador de disturbios, administrador de conflictos, en realidad, mejor es eso, ¿no? Que manejador de disturbios. Asignador de recursos, claro, un gerente decide si se va a comprar o no se va a comprar algo, si va a haber o no va a haber refrigerio, ¿sí o no? Y además negocia también, pues, ¿no? No se olvide que las empresas también hacen negocios, entonces tienen que llegar a acuerdos y la figura que representa ese negocio o ese acuerdo es el gerente general. Después, roles de información incluyen actividades de monitoreo, de portavoz, ¿no? Ahí está vocero, y además de administrar los canales y lo que se va a comunicar, ¿no? Es fundamental, ¿ya? Dependiendo del área, será con mucho detalle, por ejemplo, si es a nivel directivo, de la cabeza, la presidencia de la empresa, lo que va a comunicar el gerente, y seguramente será algo escueto y más que todo una orden para el personal operativo, ¿no? Claro, el operativo no necesita saber detalles de una decisión, simplemente necesita tener instrucciones para ser acatadas, ¿no? Entonces, ese es su rol de información, ¿no? A continuación, dice, presentamos esta gráfica de Mintzberg para una mejor comprensión de sus roles administrativos, ¿no? Ahí nos habla otra vez de figura decorativa, es un jefe simbólico, obligado a desempeñar de manera rutinaria funciones de representación de naturaleza legal o social, ¿no? Entonces, un gerente obviamente tiene una vida social
profesional muy activa, ¿no? Han debido ver a quienes invitan a la inauguración, por ejemplo, de la Feria Exposición de la FEXPO, ¿no? De Cochabamba. Entonces ahí vamos a saber. Bueno, invita a gerentes de empresas, ¿no? Y ellos son la representación legal o social, ¿no? Es parte de su actividad, ¿no? Actos de representación se llama. Dar la bienvenida a visitantes, firmar documentos legales, claro, es la máxima autoridad ejecutiva, ¿no? Es como, bueno, eso podemos ver en el gobierno también, ¿no? Hay el presidente, el vicepresidente y realmente él está como figura decorativa, ¿no? Otro elemento fundamental es el liderazgo. El líder es responsable de la motivación, de la activación de sus subordinados, es responsable de la dirección, ¿no? Del staff, la capacitación y las funciones asociadas. Es decir, un gerente también es un líder, tiene que ser un líder, ¿no? Él es la cabeza de toda la empresa, joven, ¿no? Finalmente, eh, si se suscitan algunos conflictos, obviamente los mandos intermedios son los que tienen que resolver, ¿no? Y un conflicto jamás debería llegar hasta el gerente general, porque si llega un conflicto desde la parte operativa hasta la gerencia general, significa pues que los mandos medios o las subgerencias no están haciendo bien su trabajo, porque no han podido solucionar un conflicto de su área, ¿no? Y el gerente general ha tenido que tomar cartas en el asunto, ¿no? Entonces alguien no está haciendo bien su trabajo, ¿no? Esa máxima generalmente se utiliza cuando trabajamos en empresas, ¿no? Privadas. Cada supervisor, director, intendente de área tiene que resolver su propio conflicto, no tiene que dejar que eso suba más allá, ¿no? Y es así como siempre se hace. Entonces ahí dice, ¿no? Desempeña virtualmente todas las actividades que involucran a sus subordinados. Ese es un verdadero líder, ¿no? O sea, que generalmente es la persona con más experiencia y más recorrido en la empresa, la que en función de su vocación y la carrera que ha realizado en la institución, puede asumir un cargo de gerencia, ¿no? A veces eso sucede, ¿no? En realidad eso es lo legítimo, ¿no? Que alguien que sabe absolutamente todas las operaciones del emprendimiento asuma la administración de esa institución, ¿no? Pero a veces resulta que el hijo, el sobrino, el nieto hereda la administración y pasa lo que ha pasado pues, con la Cervecería Boliviana Nacional, ¿no? Max Fernández sabía todas las partes operativas de la Cervecería Boliviana Nacional. Johnny ya heredó lo que su papá construyó, ¿no? Entonces, posiblemente por ese desconocimiento real ha perdido el control accionario, ¿no? Bueno, después de enlace, mantiene una red que él mismo desarrolló de contactos e informadores externos que proporcionan favores e información. Entonces, claro, están reunidos, agrupados los gerentes de empresas, ¿no? Hay la Cámara de Comercio, hay la Cámara de Industrias, hay la Asociación de Laboratorios de Análisis Clínico, hay la Asociación de Farmacias, etcétera, ¿no? Entonces ahí tiene actividades rutinarias, contestar la correspondencia, efectuar trabajos externos, desarrollar otras actividades que involucren a terceros, ¿no? Entonces son actividades inherentes, ¿no? Después, obviamente, lo fundamental, informar, ¿no? Tiene que saber dosificar bien la información que va a comunicar a los mandos superiores con mucho detalle, como decíamos hace rato, y a los inferiores simplemente instrucciones. Después, vigilar, busca y recibe una gran cantidad de información especial, en su mayoría actualizada, ¿no? Ahí está. Claro, todo el tiempo tiene que estar informado, un gerente, jóvenes, ¿no? No es que va, se entra a su oficina, toma su café y punto. Sería una maravilla de trabajo solamente hacer eso, ¿no? Sobre el gerente está tomar decisiones, ¿ya? Y una decisión le puede hacer ganar millones, como también le puede hacer perder millones, ¿no? Entonces tiene que estar súper informado para tomar las mejores decisiones. Por eso dice ahí, recibe una gran cantidad, busca y recibe una gran cantidad de información especial, en su mayoría actualizada, ¿no? Para desarrollar un conocimiento profundo de la organización y de su ambiente, ¿no?
Surge como centro nervioso de la información interna y externa acerca de la organización. Entonces tiene que estar testeando todo el tiempo, ¿no? Tiene que saber la industria donde se desarrolla, por ejemplo, la competencia de Coca-Cola, Pepsi, la cascada. Tiene que ver los contextos económicos nacionales, la falta de dólares, la inflación, la calidad del combustible, muchas informaciones necesita tener, ¿no? Entonces ahí viene la lectura de literatura, lectura de informes, el mantenimiento de contactos personales, etcétera, ¿no? Claro, seguramente va a tener sus contactos, ¿no? Gente que le dé información de primera, ¿no? Entonces, cuanto más información tenga, siempre uno toma mejores decisiones. Después transmite esa información que recibe de fuentes externas o de otros subordinados o integrantes de la organización. Tiene que traducirlos. Cierta información es sobre hechos, otra información involucra la interpretación e integración de diversas posiciones de valor de quienes influyen en la organización, ¿no? Entonces dosifica lo que va a comunicar. Tienes reuniones de información, bueno, esto está muy descriptivo, ¿no? Hace llamadas telefónicas para retransmitir la información y etcétera. En realidad tiene que mantener siempre los canales bien informados, ¿no? Es el vocero, es la voz oficial, es la representación legal de la empresa, transmite información externa sobre los planes, políticas, acciones, resultados de la organización, sirve como experto en la industria de la organización, claro, su experiencia es valorada y además su capacidad de tomar decisiones, ¿no? Dirige, eso debería ser mejor, ¿no? En vez de llevar a cabo reuniones de consejo. Dirige reuniones, proporciona información a los medios informativos, ¿no? Después, en la decisión, emprende, busca oportunidades en la organización y su ambiente. Claro, el objetivo siempre es crecer en tamaño y crecer financieramente, ¿no? Entonces, no es estático, siempre está buscando demandas insatisfechas o nichos de oportunidades de negocio, ¿no? Entonces, busca oportunidades en la organización y su ambiente e inicia proyectos de mejoramiento para efectuar cambios, ¿no? Fundamental, la innovación. Supervisa el diseño de otros proyectos, ¿no? Claro, tiene que innovarse, pues. Se organiza la estrategia y las sesiones de revisión para desarrollar nuevos programas, dice, ¿no? Después, manejo de conflictos, mejor que disturbios, ¿no? Mejor suena manejo de conflictos que disturbios, ¿ya? Responsables de la acción correctiva, dice, cuando la organización se enfrenta a disturbios importantes e inesperados, ¿no? Entonces, eso tiene que hacer. Se organiza sesiones de estrategia y estudio que involucren perturbaciones y crisis. Bueno, para eso también tenemos un personal, un jefe de personal, ¿no? Él debería encargarse de evitar que se susciten conflictos entre trabajadores, ¿no? Eso es fundamental. Después, asignador de recursos, sí, él autoriza qué se va a utilizar o qué no se va a utilizar, ¿no? Él es el que autoriza. Es responsable de la asignación de recursos organizacionales de todo tipo, financieros, de equipo, de firma de contratos. Aquí está, ¿no? Aprueba todas las decisiones importantes de la organización, ¿no? Claro, es la MAE, pues, que tiene que administrar los negocios y la asignación de los recursos, la compra de insumos, de nueva maquinaria, renovación de herramientas, etcétera. Entonces ahí está todo el proceso administrativo, ¿no? Que nosotros denominamos como burocracia, la programación, solicitud de autorización, preparación de cualquier actividad que involucre presupuesto, programación de trabajo de los subordinados, etcétera. Otro elemento fundamental, negocios, ¿no? Negociador. Es responsable de representar la organización en las principales negociaciones.
participa en las negociaciones contractuales. Bueno, fíjense, un gerente tiene que negociar con otras empresas del rubro, con empresas de otros ramos, ¿sí? Pero siempre tratando de sacar ventaja, ¿no? Para eso se negocia, ¿no? En un negocio siempre hay un ganador y un perdedor. Entonces tratemos nosotros de ser los ganadores. Pero también tiene que negociar contratos, ¿no? Con la planta de trabajadores. Entonces también tiene que ser un negociador con el factor trabajo, ¿no? Tiene que tenerlos motivados y contentos a sus trabajadores, ¿no? Entonces, fíjense ese rol negociador, ¿no? Por ambas partes, a terceros, afuera, a los clientes y a los clientes internos, ¿no? Muy bien, entonces ahora vamos a ver dónde se aplica la administración. Se aplica en una organización, ¿no? La teoría organizacional estudia las estructuras organizacionales y su diseño, dice, ¿no? Entonces, en función de la actividad que realizamos, vamos a diseñar una estructura organizacional, ¿no? Acorde a la actividad que realicemos. Comprende el análisis comparativo entre las propuestas de la teoría clásica, la escuela estructuralista, el enfoque de sistemas y el de contingencias, ¿no? En otras palabras, se encarga de analizar comparativamente las corrientes relacionadas con la organización y de la descripción y explicación de la naturaleza, ¿no? A qué se va a dedicar, qué tipo va a ser de empresa, qué estructura va a tener, qué procesos va a realizar y qué funciones de las entidades, ¿no? Entonces es fundamental, ¿no? Está hablando de descripción y explicación de la naturaleza, tipología, estructura, procesos y funciones de las entidades. Ahora, aquí nace la empresa, el emprendimiento, ¿no? O la organización o el ente. Nació para atender necesidades de la sociedad. Ese es el origen real, ¿no? Cualquier empresa es para satisfacer una necesidad, tanto del cliente externo, que por ese motivo hemos hecho toda una combinación de esfuerzos, pero también para satisfacer la necesidad de utilidad que busca el dueño de la empresa. Y creó satisfactores a cambio de una retribución que compensará el riesgo, ¿no? Ahí está, el inversionista, ¿no? Ha creado satisfactores a cambio de una retribución que compensará el riesgo. Claro, está arriesgando recursos de una persona para hacer un emprendimiento, ¿no? Compensará el riesgo, compensará el esfuerzo, las inversiones de los empresarios. En la actualidad, su función no se limita a esa actividad de lucro, dice, ¿no? En realidad, al inicio, las empresas nunca se han formado para solamente satisfacer lucro, sino para satisfacer necesidades, ¿no? Al estar formada por individuos, alcanza la categoría de un ente social, ¿no? Está bien, porque son individuos, con características y vida propias que favorecen el progreso humano. Asimismo, promueve la autorrealización de sus integrantes, ¿no? Los trabajadores tienen que realizarse en su centro laboral, ¿no? No tiene que ser una mera repetición de actividades o simplemente ir a realizar algún tipo de acción, ¿no? Sino también desarrollarse personalmente, ¿no? Por eso dice, influye directamente en el avance económico del medio social donde actúa, ¿no? Entonces han debido ver, pues, hay algunas instituciones que hacen obra social, por ejemplo, ¿no? En toda empresa el factor humano ha sido decisivo. Por eso la administración establece los fundamentos para armonizar los numerosos y en ocasiones divergentes intereses de sus miembros, ¿no? Entonces aquí estamos categorizando otra vez, ¿no? Los accionistas van a estar en la punta de la pirámide que hemos dibujado hace rato, ¿no? Los accionistas, o sea, los accionistas son los dueños de la empresa, ¿no? Los directivos son los encargados de administrar corporativamente ejecutivamente el emprendimiento, ¿no? Después están los empleados, que pueden ser los administrativos, luego los trabajadores o los obreros, ¿no? Los que realizan la tarea productiva, y al final nuestros clientes externos, ¿no? Los consumidores. A empleados y trabajadores, nosotros los denominamos empleados clientes internos, ¿no?
y a los consumidores son los clientes externos. Entonces, y además, los accionistas como los directivos tienen otro tipo de intereses, pues, ¿no? Los accionistas quieren utilidades. Los directivos quieren eficiencia en la administración de la empresa. Los empleados y trabajadores, operativas, instrucciones para realizar una actividad, ¿no? Y los consumidores para consumir lo que hemos producido. Al igual que otras estructuras sociales, la empresa es considerada como una organización, ¿no? Sí, son sinónimos. Este es un sistema incluido en otro más amplio, la sociedad con la que interactúa, ¿no? Claro, tenemos empresas grandes y pequeñas, pero cumplimos una función en la sociedad. Por eso se concibe como un sistema social integrado, ¿no? Y aquí viene la teoría de sistemas. Una organización es un sistema social integrado por individuos y grupos de trabajo que responden a una determinada estructura dentro de un contexto al que controlan parcialmente, ¿no? Claro, el gerente general controla todo, ¿no? Pero en función de las áreas uno va a controlar su propio contexto. Y desarrollan actividades y aplican recursos encaminados a ciertos valores comunes, ¿no? Esta estructura social se le considera un sistema abierto debido a que está en constante interacción con el medio que les rodea. Es abierto, no es cerrado, ¿no? Busca un equilibrio y tiene la capacidad de transformar sus recursos, ¿no? O sea, hay entradas y salidas. Tiene que producir algo y tiene que generar valor. Y para que sobreviva debe cumplir con los parámetros del propio sistema organizacional, ¿no? Un proceso continuo de flujo de entradas, esos son los insumos, la transformación, que son los procesos, y la salida, que son productos, ¿no? Entonces entra materia prima a un proceso y sale bienes finales, ¿no? Entonces, como sistema, la organización está formada a su vez por otros sistemas inferiores llamados subsistemas, ¿no? Para ejemplificar este punto, tomaremos como referencia el modelo sistémico de Casti-Rosenweig, que comprende 5 subsistemas, ¿no? Referido al conjunto de metas, objetivos, aquí también viene misión, seguramente vamos a ver lo que es visión también, ¿no? ¿Qué persigue la organización para satisfacer las demandas que le impone el medio ambiente externo, ¿no? La visión más que todo está relacionada con los objetivos, ¿no? Eso vamos a ver pero en la siguiente clase, ¿ya? Entonces nos estamos quedando en esta parte donde vamos a revisar el conjunto de metas, objetivos y misión, ¿no? Bueno, en realidad los objetivos son la visión, ¿no? Lo que quiero ser, esto es lo que tengo que hacer y esto es lo que tengo que alcanzar, ¿no? Por eso es que todas las empresas siempre tienen misión. Han debido ver en nuestro edificio de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas, por la acreditación que hemos realizado el año pasado o el anteaño pasado, no me acuerdo bien, han puesto en cada piso la misión y la visión de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas, ¿no? La misión es lo que tenemos que hacer y la visión es lo que queremos ser, ¿no? Es fundamental saber eso. Un trabajador en una empresa debería siempre leer su misión y su visión, dónde está trabajando, ¿no? Cuando nosotros tengamos nuestro emprendimiento también, hacia una farmacia, un laboratorio de análisis clínico, tenemos que tener nuestra visión de lo que queremos ser en la sociedad y nuestra misión, ¿no? De lo que tenemos que hacer para que esa visión se haga realidad. Muy bien, jóvenes, hasta aquí entonces vamos a avanzar por el día de hoy. Nos vamos a reencontrar la siguiente semana en nuestro horario de costumbre, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? ¿Ha estado todo claro? Sí, doctor. Gracias, Jessica, por Sí, responder. doctor, todo claro. Muy bien, Midori, gracias por interactuar. Entonces, el día martes nos encontramos, jóvenes. Que tengan un reparador descanso que van a descansar, y si no, despiertos desde las 11 de la noche a alentar a la selección, ¿no? A ver cómo nos va. Que tengan un buen descanso, jóvenes. Hasta el día martes.